Bien, jóvenes, buen día a todos. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Vamos a ver el nuevo tema que es integrales múltiples. En este caso vamos a empezar viendo lo que es integrales dobles. Y vamos a explicar la definición de la integral doble. Ya en cálculo 1, integral de una sola variable, ya han visto de qué se trata, ¿no? La integral, ¿no? Entonces, jóvenes, alguien que me diga para qué utilizaban ustedes la integral, cuál era el objetivo, qué se conocía con el cálculo de la integral. Jóvenes, nada. Bien, jóvenes, entonces ustedes, a ver, algo más sencillito. ¿Cómo se clasifican las integrales? ¿Nada? Caramba, ¿qué ha pasado? Definida, indefinida, trigonométrica, no me acuerdo más. Bien, solo son dos, pues, ¿no? Las definidas y las indefinidas, ¿no? Ya de todas ellas hay misceláneas, ¿no? Y formas, ¿no? Las definidas, ¿cuáles eran? Son las que conocemos los límites de integración, ¿no? Y las indefinidas eran aquellas que no se conocen, pues lo contrario, ¿no? Bien, jóvenes, parece que no han repasado nada, o es que más bien límite deberían tenerlo como se lo hayan pasado ayer, porque es la última unidad que se da pues en cálculo 1, ¿no? Bien, jóvenes, entonces vamos a empezar describiendo nosotros. Aquí nosotros tenemos, esta es nuestra coordenada Z. Bien, tenemos una superficie nosotros, esta está marcada de verde, fíjense que nuestra superficie Z igual a f de x. Y nosotros en cálculo 1 habíamos visto de que aquí vamos a hacer solo para bien, teníamos una curva C cualquiera y nosotros agarramos y
el cálculo era el área bajo la curva, ¿no? Ahora que, y se conocían los dos límites de integración de A a B y teníamos nosotros la curva que teníamos. En este caso, fíjense ustedes de que ya cuando venimos a cálculo multivariable, y en este caso de dos variables, el cálculo de nuestra integral, bueno, como ya hemos venido definiendo nosotros, aquí vamos a cambiar de color. Aquí ustedes sabían de que era la suma de la área de los rectángulos, que era lo que nos daba. Nosotros esa área la dividíamos en hartos rectángulos pequeñitos y luego hacíamos la suma. Y la suma de todos esos rectángulos era lo que a nosotros nos daba. Por eso de ahí viene de ese signo así de suma, de integral, ¿no? Entonces nosotros sumábamos todos esos rectángulos. Y al final encontrábamos el área ya de figuras irregulares. Porque bueno, que la área de figuras regulares, como ser rectángulos, circunferencias, todas esas cosas, igual la podemos encontrar aplicando integrales, pero y esas fórmulas están definidas, obviamente que partiendo del cálculo de integrales, ¿no? Que se ha corroborado esa fórmula, ¿no? Entonces, nosotros en cálculo 2 aquí vamos a ver de que tenemos nosotros ya no rectángulos, sino que ya unos prismas, o sea, unos cubos. Fíjense de que este pedacito rojo, para empezar, tenemos un dominio. Hemos dicho de que el dominio de una función de dos variables siempre se representa en el plano XY. Lo tenemos aquí, el plano XY. Ahora, para empezar, para que yo pueda hallar el área, ¿no? La función debe ser continua en ese pedacito o en ese trayecto, digamos, en esos intervalos donde yo quiera encontrar la función debe ser continua. Por eso es que dice la función debe pertenecer aquí a R cuadrado, ya que pertenece a los reales, o sea, en realidad es un número real, ¿no? Y si yo quiero entonces encontrar, aquí ya voy a tener prismas, o sea, cubos, porque estamos hablando de una superficie, no estamos hablando de un área plana, como en el caso de una variable, ¿no? Entonces yo voy a tener hartos prismas, hartos cubitos. Fíjense, este celeste es 1. Este verde lo puedo proyectar hacia arriba, es 2. Este blanco, este fucsia de aquí también. ¿Ya? Entonces, y si yo los voy uniendo, entonces voy a tener a cabalidad el volumen ya de esta superficie, y como también puedo calcular el área, ¿no? Bueno, entonces fíjense ustedes de que yo tengo un punto, vamos a cambiar de color, un verde.
este punto de referencia que va a tener sus coordenadas tanto en X y su coordenada en Y. ¿Qué es lo que va a pasar si yo, bueno, cuando quiero calcular el área de esa superficie ya proyectada en el dominio en el plano XY, entonces yo le voy a hacer variar tanto en X y en y voy a tener esta expresión, X más su diferencial de X, o sea, la parte que se ha incrementado. En esta parte de X va a ser este pedazo de acá, y en la parte de Y va a ser este pedacito de aquí, los dos diferenciales. Bien, entonces yo tengo el D de X y D de Y. Fíjense que también aquí ya nos lo da el D de X y el D de Y. Entonces yo tengo ya el área. ¿Y por qué multiplico por la función este pedacito de acá que va a venir a ser un pedacito de este F de X? En ese punto, ¿no? En ese trayecto. Entonces ahí yo tengo ya, fíjense, base por largo, ancho y la altura. Entonces este FXY me representa Z. Por lo tanto, entonces aquí, fíjense que yo he encontrado, en este caso, cuando aplico las diferenciales, voy a encontrar el área y ahí cuando aplico ya multiplicando por la función Z, entonces voy a tener yo ya directamente el volumen de la superficie de la cual estemos analizando en ese momento. Entonces, eso es lo que es una integral doble. ¿Ya? Y también la integral doble sirve para el cálculo de volumen, como también ya en otros casos aplicamos integrales triples, ¿no? Bien, esta partecita introductoria, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Bien, si no hay, vamos a seguir. Bien, jóvenes, por otro lado, los objetivos de este tema es definir integrales dobles de campos escalares. Bueno, ya sabemos que son los campos escalares de dos variables sobre dominios generales. Después, dar un sentido geométrico, ¿no? Es lo que estábamos hablando sobre que era la suma de prismas, ¿no? Que vamos definiéndolos uno por uno y luego en sí la integral es la suma de todos esos prismas de toda la región que yo quiero conocer, ya sea el área o el volumen.
Entonces, eso es lo que es dar un sentido geométrico a la integración. Bueno, y aprender a calcular volúmenes sencillos, ¿no? Después, los requisitos para poder realizar los ejercicios es conocer el concepto de campo escalar, tener práctica, fíjense, ¿no?, en derivación e integración de funciones reales de una variable. Porque al final es nomás de nombre, funciones de integrales dobles, triples. Son integrales iteradas que vamos nosotros siempre a resolver en función de una sola variable. Sí, como en derivadas también eran derivadas parciales, porque yo siempre empezaba a resolver la derivación con respecto a una de las variables independientes, ¿no? Yo no derivaba en función de las dos al mismo tiempo, porque es un error. Entonces, en este caso también vamos a empezar, siempre vamos a resolver los ejercicios en función de una de las variables, ¿no?, ya sea X, Y o Z. Y entonces, ¿eso está claro, jóvenes? Hola, jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí. Bueno. Bueno, aquí vamos a ver la introducción. Dice, no vamos a generalizar la idea de una integral definida. Fíjense, estamos hablando de integral definida en este momento para una variable a integrales dobles de funciones de dos o más variables, dice, campos escalares. Estas integrales se pueden usar, dice, entre otras cosas, para calcular, fíjense, volúmenes, masas y centroides de regiones generales. Entonces, o centro de masa. Entonces, de una figura, de una superficie, calcular específicamente, ¿no?, ese centro de masa o su punto de equilibrio, bueno, muchas formas de mencionarla, ¿no? La integral doble también se usa para calcular probabilidades cuando trabajamos con dos variables aleatorias. Estamos hablando de estadística, ¿no? Luego, la integral es doble, ¿no? Igual que una integral definida de una variable implica el cálculo de un área, la definición de la integral doble nos llevará al cálculo de un volumen también. Ya sabemos por qué es volumen, ¿ya? Y para calcular un volumen podemos utilizar una integral doble o una integral triple, como les mencionaba anteriormente. Bien, entonces vamos a ver nosotros en qué consiste y cómo se hace para el cálculo ya de la área o el volumen en este caso, ¿no? Dice, consideramos un campo escalar, dice, de dos variables, ya de una función definido en un rectángulo, dice, ¿no? O en esta región, R, que va a estar dada por el producto de dos intervalos. Un intervalo que va a ir de A a B y otro que va a ir de C a D. Dos intervalos diferentes, ¿no? Que va a ser igual al par ordenado XY perteneciente a R cuadrado. En este caso, obviamente XY, X es real y Y es real. Entonces R por R, de ahí viene R cuadrado, para que ustedes sepan. Algunas veces me han puesto a mí, ¿por qué R cuadrado? Ah, porque tengo dos variables y cuando yo multiplico
obviamente que R debe ser un real y Y también otro real. Y R por R es R cuadrado. Y cuando dice R cubo aquí es cuando tenemos una función de tres variables X, Y, Z. Entonces vamos a ver esa diferencia de que vamos a colocar reales al cubo. Por lo tanto, entonces decíamos que teníamos que el área que nosotros estamos buscando va a estar denotada por R, esta región, que va a ser compuesta por dos intervalos, no ha dicho, ¿no? A, B y el C, D. Estos intervalos van a estar ya dispuestos de esta manera, ¿no? A va a ser menor o igual que X y a su vez X va a estar comprendido ya entre A y B, fíjense. Y el otro intervalo C va a estar, ya, fíjense, A y B está en función de X, C y D va a estar en función de Y. Entonces C menor o igual que y esta va a ser menor o igual que D. Entonces ahí nosotros tenemos ya detallado todo lo que es nuestra región, la que nosotros estamos queriendo integrar, ¿no? Por lo tanto, dice, ¿no? Sea la superficie el sólido, dice, sobre ya la región R y por debajo de la gráfica de la función es decir, dice, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros la superficie, ya X, Y, Z, aquí fíjense de que ya tenemos nosotros R cubo, ¿no? Y fíjense de dónde va a ir este, desde 0, va a ir Z, va a ser menor o igual que ¿quién? Que la función ya de X, Y por en este caso va a ser esta la diferencial, la que estábamos viendo, los puntos de X y Y que pertenezcan a los reales. Aquí vamos a ver nosotros de que está claramente que está la función f de X, Y. Fíjense que en el plano X, Y, en las coordenadas X y Y, tenemos nosotros claramente fijados los intervalos A y B, ya que son valores conocidos. No se olviden, aquí también voy a tener yo un C y D, que son valores conocidos. Y como siempre, nosotros ya conocemos de que el dominio está representado en el plano XY. Entonces, esta región ya es parte del dominio en este caso, o solo estamos representando. No sabemos si es todo el dominio o es parte del dominio, pero en esta región, en esta área de integración, al comienzo ya hemos dicho de que la función debe ser continua, por lo tanto debe existir su dominio, debe tener todas las características que nosotros ya hemos estudiado desde el comienzo de este curso de cálculo 2. Entonces, una vez que yo tengo definido, fíjense ya en el eje X, mis dos límites, de dónde a dónde quiero integrar, fíjense aquí yo tengo, ya les he dicho, el ancho, largo y la altura en Z. Y a la altura en Z va a estar dada por la función Z igual a f de X, Y. Entonces, esta parte, esta distancia de C a D, para mí va a ser ya lo que va a variar y va a ser mi D de Y. Y esta parte de acá de A a B es la variación que yo tengo y es mi diferencial de X. Ya nosotros también sabemos qué es un diferencial y qué es un incremento. Ya lo hemos visto nosotros, aquí es igual, ¿no? El diferencial o el incremento al final llega a ser iguales, ¿no? Si varía es mínimo, o sea, centésimas, prácticamente siempre, solo para efectos de cálculos ya donde se necesita mucha precisión, ahí sí tiene mucha importancia, pero para cosas así, qué sé yo, cuando ustedes
van a hacer una ventana y mandan a hacer los marcos. Sus marcos, qué sé yo, a veces 1 milímetro no repercute pues en nada, ¿no? A la diferencia que puede tener con otro marco que no trabajan con precisión, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una pieza industrial, qué sé yo, un engranaje, las bolillas, por ejemplo, que van dentro de los engranajes, tienen que 1 milímetro, obviamente que como decir 1 metro de desfase, ¿no? Entonces no va a entrar la bolilla, no va a girar, no va a tener esa función que debería tener la bolilla, ¿no? Entonces, ahí sí, nos es muy, muy importante el tema de los diferenciales, ¿no? Para trabajar bien con la precisión que amerita en ese momento. Bien, entonces aquí nosotros tenemos el diferencial de X y tenemos el diferencial de Y. Por lo tanto, si yo integro la región, una manera genérica de expresar una integral es así, ¿no? Ponemos la doble integral, ya, y aquí tenemos la región, en otros textos ponen D, ya dominio, región, es lo mismo. El cálculo del área sobre ese dominio, sobre esa región, ya de la función. Fíjense que esta es la altura, este es el ancho y este es el largo. Por lo tanto, estamos hablando del prisma que le estaba yo comentando al comienzo en la figura inicial de introducción a este tema. Bien, pero ahora fíjense cómo yo conozco, van a disculpar que esté pintando de verde, pero desde anoche que se me ha quedado ese color de cuento. No se vayan a ofender, ¿no? Así que estamos viendo de que en este caso estamos suponiendo nosotros de que en este caso esta integral definida conocemos nosotros los límites de integración. Qué sé yo, A puede ser en esta g de la X puede tener un valor, qué sé yo, de 1 y llega aquí hasta 5, de 1 a 5. Ya, justamente este prisma es un cubo cuadrangular, no rectangular. Y en Y tengo el C y el D, entonces puede también ir de 1 a 5, y aquí de 1 a 5. Pongámoslo si quieren para que podamos, aquí 1, y aquí podemos poner el 5. Aquí 1, y aquí 5. Pero la altura es la que nosotros vamos a encontrar cuando nosotros vamos a ver, en este caso, si Ingeniero, disculpen, no se le escucha. va a disculpar. Voy a empezar de nuevo. Escucha. Qué descuido el mío. Ya, decía yo de que, fíjense esta figura, esta gráfica, cuando estos valores son conocidos A y B, por eso están ahí A y B, A, C y D, C y D. Habíamos dicho de que esta región de integración está comprendida entre dos intervalos, ya, de valores conocidos, por lo tanto, por eso es que no estamos viendo variables de una función, son integrales definidas las que estamos nosotros ahorita hablando, ya, porque conocemos los valores, nos los dan, ya, por lo tanto, cuando yo conozco todos los valores, yo puedo integrar, ya, fíjense, le decía, por dentro puedo integrar con relación a X y por fuera
con relación a Y. Pero como yo conozco ambos valores de X y de Y, de sus límites de integración, cuando yo conozco, me es a mí indiferente empezar o poner el orden de integración como sea, porque en ambos casos los valores son conocidos. Habíamos dicho de que esta es una manera genérica de agarrar y escribir una integral. ¿Ya? Luego, fíjense, me dicen el ejercicio, me pueden poner así la función y el orden de integración. Este es el orden de integración. En este caso me está diciendo, primero voy a integrar con respecto de X por dentro y después recién voy a integrar con respecto de Y. Ya una vez, cuando yo agarro, grafico y veo, ya me dan los límites de integración o los debo calcular, entonces ya yo voy a conocer en X y en Y de dónde a dónde van los límites de integración, y entonces, y la manera de escribir esa integral es siempre el límite inferior, y aquí vamos a tener un límite superior. De la misma manera, un límite inferior y un límite superior. Por lo tanto, ya sabemos de que el límite inferior va a ser el que esté más cerca a cero y el que esté más lejos va a ser el límite superior. Y de igual manera, en Y, el límite inferior va a ser C y el límite superior va a ser D. Entonces, dicho eso, ya les dije, ¿no? Aquí está claramente que yo puedo integrar en esas dos formas o esos dos tipos de orden. Fíjense, D de X y D de Y, D de Y y D de X. Diferencial de X, diferencial de Y. Diferencial de Y, diferencial de X. Pero solamente cuando yo conozco los límites de integración. ¿Ya? Ahí sí yo puedo integrar de ambas formas, de ambas maneras. ¿Está claro eso? Sí, sí. Bien. Sí, está claro. Sí. Bien, pero ahora fíjense ustedes este otro caso. Uno es cuando yo conozco los límites de integración. Y ahora en este caso, fíjense ustedes, de que aquí yo tengo X y aquí yo tengo Y. Y puede haber bien, jóvenes, entonces aquí tengo mi eje. Cuando yo tengo este caso donde solamente conozco
uno de los ejes, los valores. Fíjense, en X en este caso tengo A y tengo B conocido. Pero en el eje Y, fíjense de que yo entro a ese área que quiero conocer por la función G1 y salgo por la función G2, pero conozco los valores de X y de Y. En este otro caso, fíjense de que cuando voy en el mismo orden, yo estoy entrando por A y estoy saliendo por B. Pero cuando voy hacia este lado, yo entro por G1 y salgo por G2. Entonces son los dos casos, ¿no? De que yo conozca los valores en el eje de la X o conozca los valores en el eje de la Y, sean datos, y los datos de salida y los límites superiores sean ya no datos, sino que funciones, ya pueden ser, qué sé yo, funciones diferentes, puede ser recta, parábola, lo que me dé el ejercicio, ¿no? En ambos casos, ya solamente voy a conocer ya uno de los dos valores, ya en los dos ejes, ya en este caso conozco aquí X, en el otro caso conozco los valores de Y. ¿Qué pasa luego? Cuando en esos casos, el teorema de Fubini, ya en su forma general, dice, no, si la función f(x)y es continua en la región, fíjense que siempre estamos hablando de que la función tiene que ser continua en el lugar donde nosotros vamos a calcular el área o el volumen, porque si no existe, ¿qué vamos a calcular? No, eso metámonos en la cabeza, ¿no? Entonces la región que voy a calcular, dice, no, va a estar dado por ese par de XY que pertenece a los reales, ya tiene que ser números reales, en pocas palabras nos está diciendo de que XY debe existir, ya debe ser parte del dominio, y va a estar, fíjense en este caso, X va a estar entre valores conocidos que ya hemos dicho entre A y B, y Y va a estar entre dos funciones, dos valores que sí se pueden calcular cuando nosotros estemos integrando. Bien, ahora ya hemos dicho que esta es su forma genérica de escribir una integral. Ya por defecto siempre ponemos de X y de Y. Pero nosotros en este caso vamos a acomodar el orden de integración como mejor nos convenga. Fíjense en este caso, si los valores en este caso, ¿cuál es el valor conocido? En X, ¿no? Fíjense, X, conocemos A y conocemos B. Por lo tanto, siempre cuando me pase esos casos, yo debo integrar a lo último con la variable conocida, con los valores conocidos. Y fíjense de que hemos dicho aquí de que en forma genérica yo escribo así. Ya por defecto viene d de X y d de Y. Pero a mí no me conviene hacerlo en este orden de aquí, con d de X primero y d de Y después. ¿Por qué? Porque no se más fácil nos sale nosotros integrar ya una vez integrando la función ya y en segunda instancia integrar
con los valores conocidos para tener el resultado. Ese es el consejo que se da en la práctica, de que primeramente nosotros tenemos que integrar ya los límites que no se conocen por dentro y luego integrar por fuera con los valores conocidos que tenemos ahí. Y fíjense, ya y les he dicho de que esta es una forma genérica solamente de representar una integral, pero no porque me digan así. Si a mí me conviene integrar esto cambiando el orden de integración de aquí, pues lo hago. No es que yo no pueda hacerlo. Nadie me va a obligar a mí. De que se puede hacer en ese mismo orden, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces el integrar en ese orden, dependiendo de la función que nos den, va a ser tan complejo empezar por ahí, ¿ya? Y después agarrar y poder encontrar el resultado en forma más sencilla. Por lo tanto, es por eso de que para evitar, no sabemos si es que va a ser compleja, media compleja o más o menos, pero de que sí va a tener un grado de dificultad, la va a tener. Es por eso que nosotros, en estos casos, siempre vamos a cambiar el orden de integración de esta manera. Ya con los valores conocidos por fuera y por dentro, empezando con las funciones. Ya entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y ya con los ejercicios ustedes se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Entonces fíjense de que por dentro yo estoy en función de y por fuera voy a integrar en función de x, porque x son valores conocidos tanto el límite inferior como el límite superior. En todo caso, ya dice, y si la función x es continua en la región, dice, fíjense de que ahora esta es la región. El otro caso, como siempre, x y debe existir y ser parte de ese dominio. Pero ahora fíjense de que es x quien está ya entre su límite superior y su límite inferior. Ya son funciones, son valores no conocidos, pero ahora es y la que tiene los valores conocidos, c y d. Por lo tanto, fíjense, si esta es mi manera de genérica de expresar una integral, ahora fíjense el orden de integración. ¿Cuál yo conozco? ¿Qué variable es la que conozco los límites? Estamos hablando ahí de qué variable yo conozco los límites. Jóvenes, ¿de qué variable yo conozco los límites? De y, pues jóvenes, ya hemos dicho de que c y d en la figura que hemos visto nosotros son valores conocidos. Y es x en este caso que está aquí entre sus límites ya, donde la entrada es una función y la salida también es otra función. Por lo tanto, esa debe ser la primera en integrarse. Y aquí lo estamos viendo. ¿Ya? Y por fuera con los valores conocidos, en este caso y. Entonces hay que ver ya cuál nos conviene a nosotros, por dónde empezar a integrar. Esto no es capricho.
el cambiar el orden de integración nos facilita la resolución del ejercicio. ¿Ya? Otra cosa, el cambio de orden de integración no cambia el resultado final. ¿Ya? Siempre va a ser el mismo valor. ¿Ya? Y ustedes lo van a comprobar cuando, en este caso, cuando nosotros estamos aquí y conocemos ambos, tanto de X y Y, los valores, cuando yo hago este orden de integración o que me es indiferente, si aquí me das 4, aquí también me tiene que dar 4. No va a cambiar el resultado. ¿Ya? Entonces, no es que por ustedes cambiaron el orden de integración, a veces dicen, ingeniero, aquí me dio a mí 20 y al otro le dio 23. Ah, es porque cambiamos el orden de integración. No. El resultado es el mismo. El valor es el mismo. No va a cambiar. Lo que sí, ya hemos dicho, ¿no? De que hay dos casos. Uno, cuando nosotros conocemos los límites de integración. A y B, en este caso de la X, y C y D, en este caso de la Y. Y el otro caso es cuando ya estamos en ese caso donde solo conocemos uno. En este caso X, que tenemos su límite inferior y límite superior conocido, pero Y habíamos dicho de que cuando yo entro por acá, voy a entrar por la función G1 y voy a salir por la función G2. Por lo tanto, a mí me va a convenir agarrar ya su integración de esta, su orden de integración va a estar dado para esa gráfica que teníamos nosotros. Su integración es esa, porque Y era la que entraba por G1 y salía por G2 como su límite superior. Por lo tanto, esa se integra por dentro en función de Y y por fuera en función de X. ¿Por qué? Porque X tiene valores conocidos A y B. Y si fuera la viceversa, vamos nosotros a integrar de esta forma de acá. Si es X la que está, en este caso, por dentro, ¿por qué? Porque entra por H1 y sale por H2, pero en cambio Y se conoce su límite inferior que es C y su límite superior que es D, que son valores conocidos que nos va a dar el ejercicio. Bien, jóvenes, pregunta hasta aquí. Bien, si no hay pregunta, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Dice, ejemplo, calcular el volumen del sólido definido por el dominio entre, dice, ¿no? Nos da a nosotros una función Y, 1 menos X cuadrado, y esta otra función Y igual a 1 menos X. Luego nos dice que X va a ser igual, mayor o igual a 1 medio, dice, ¿no? Y la altura f de XY, dice, en este caso Z va a ser igual a XY más Y. Bien, ahora dice, no, escribiendo el orden, escribamos el recinto de integración, dice. Entonces, este va a ser la región que nosotros estamos queriendo integrar.
van a ser todos los valores que existan dentro de lo R cuadrado. Y fíjense ustedes que Y es menor que ese valor y Y mayor nos está diciendo que ese valor. O sea, nos está dando para que nosotros grafiquemos y todos los valores menores a ese intervalo ahí van a ser lo que correspondan a Y y en este caso lo que correspondan también a la otra. Este sería Y1 y Y2, entonces como hacíamos el G1 y el G2, ¿no? Entonces las funciones que tenemos ahí. Y entonces fíjense de que nuestro límite inferior en Y es 1 menos X y nuestro límite superior va a ser el 1 menos X cuadrado. Entonces este es nuestro límite inferior y este es nuestro límite superior. Luego X nos dice que mayor o igual que un medio, pero para escribir el intervalo vendría a ser un medio menos X menor o igual. Y aquí el límite superior, este es el límite inferior en X, y su límite superior no lo conocemos. ¿Cómo lo vamos a conocer el límite superior acá? ¿Qué harían ustedes? Ahorita vamos a ver aquí. Vamos a agrandar un poquito la... Fíjense que aquí está ¿qué es lo que hago para empezar yo a resolver el ejercicio, jóvenes? Primeramente voy ya a graficar esta función de acá que vendría a ser mi... Primero la graficamos, no sé si es mi límite inferior o mi límite superior. Y luego esta otra función de acá. Fíjense que y igual a 1 menos X. Entonces pongo X y pongo Y. Entonces cuando yo reemplace aquí el punto 0, 0, vamos a ver que en X0, Y me va a dar 1. Cuando ponga 1, Y me va a dar 0. Con esos dos puntos yo puedo graficar esta función de acá. La grafico y es esta recta de acá. Por lo tanto, ya tengo ahí esa recta que me va a cortar en el eje Y en este punto y en el eje X en este punto 2 y aquí en 1. Bien, entonces, ahora grafico esta otra acá que es Y igual a 1 menos X cuadrado, ya que esta otra función de acá y me va a dar, graficándola me va a dar eso ahí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Una vez ya está graficado, voy a ver lo que me dice aquí. Dice, hallar el volumen del sólido por el dominio entre estas dos funciones que ya están graficadas, la recta y la parábola esa. Ya. Donde dice X va a ser mayor o igual que un medio. Entonces, esta X es una recta ya que va a pasar por 0,5
como dice mayor o igual, es de ahí de donde el área a calcular va a ser esta de acá. Y va a terminar en 1 también aquí. ¿Ya? Entonces va a ir desde 0.5 hasta 1. No le pongo más allá porque solamente se toma valores por encima de 0 y números positivos para el cálculo porque no hay área negativa, tampoco hay volúmenes negativos, ¿no? Puede haber variación de volumen, ¿no? El negativo solamente expresa que ha disminuido y el positivo que se ha hecho más grande, pero en ese sentido, ¿no? Bien, ahora entonces ya tenemos, ahora fíjense el orden de integración. Para conocer yo este límite superior ya de X, aquí es X y aquí es Y. Fíjense ahora cómo estamos nosotros. X, si yo hago ya aquí dice, ¿no? Para encontrar este valor de X, fíjense que yo tengo Y igual a las Y, ¿ya? Y hago la intersección de estas dos rectas, en donde se intersectan, resuelvo ese sistema de ecuaciones, como está aquí elevado al cuadrado me da dos valores, el 0 y el 1. Pero, ¿por qué no tomo el 0 en cuenta? Porque aquí a mí me está dando una condición. Dice que X va a ir desde 0.5 mayor o igual a ese valor, pero para allá. Entonces, mi otro valor que me va a dar es 1, entonces 1 está aquí. Entonces, desde 0.5 hasta 1, entonces mi límite inferior va a ser 0.5 y mi límite superior va a ser 1. ¿Ya? Ahora fíjense, cuando yo voy con respecto a Y, cuando voy con respecto a Y, ¿por cuál voy a entrar primero? Fíjense que está aquí Y igual a 1 menos X y voy a salir por esta función de acá, Y igual a 1 menos X cuadrado. Entonces, es ahí donde ya yo recién, de ahí, después de graficar, recién yo voy a poder hallar mi intervalo para encontrar mis límites de integración. En este caso, ya vendría a ser 1, ya tendría todos mis datos. Entonces, en X yo tengo valores conocidos. Este es A y este es B, lo que decíamos anteriormente. X va a estar entre esos valores de acá, ¿no? X es aquí. Bien, entonces ya, ¿qué es lo que hice? Primer paso, agarro y voy a graficar las funciones que me dan. Grafico y doy siempre y cuando manteniendo, si me dicen igual, si me dicen mayor o igual, debo yo aplicar lo que me están diciendo ya las condiciones de las funciones que me dan. Ya de la altura, y fíjense que aquí me dan a mí ya mi función, ¿no? X, Y más Y. Por lo tanto, entonces, yo primero encontré el área que debo encontrar y los límites inferiores y los límites superiores. Entonces, fíjense, en X, cuando voy, miro así, con respecto a X va a ir de 0,5 a 1. Y con respecto a Y, fíjense, como aquí no tengo valores, estoy entrando por la función Y igual a 1 menos X y estoy saliendo por la función Y igual a 1 menos X cuadrado. Y luego los escribo mis límites de integración para ver cuál es mi límite inferior y mi límite superior para luego escribir mi integral. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Sí. Sí. Bien. Entonces,
Me va a acabar cuánto estamos de tiempo ya. Falta 2 minutos. Voy a mandar otro enlace para terminar el ejercicio. Cabalito, no da el tiempo. Ya. Bien, joven, entonces estamos ahí en el ejercicio. Ya sabíamos, vamos a volver a repetir, de que primeramente yo debo, pongo algo así como paso 1, graficar primero todas las funciones que me dan. Fíjense que aquí me da mayor o igual y me está diciendo desde este punto hasta donde se crucen estas dos funciones, ¿no? Pues si me hayan dicho empiece de aquí, me haya dado otro valor, ¿no? Pero me está a mí ya dando la condición desde 0.5 hasta ese valor. Y fíjense ustedes que X solamente me está dando mayor o igual pero no me daba a mí tal vez me haya podido a mí dar otro, qué sé yo, X igual a 3/5 o X igual, qué sé yo, a directamente 1. Iba a ser que coincida. Pero si no nos dan, ya saben de que, como me está diciendo a mí, calculado mío que se encuentra, dice, definido entre estas dos, ya entre esas dos curvas, entonces, y claramente se puede ver el área que yo debo encontrar. En este caso estoy encontrando ya área aquí, esa parte o ese volumen que después cuando yo ya integre con esa función, ya vamos a tener nosotros el volumen, ¿no? Bien, y luego de graficar, ¿para qué nos sirve graficar? Para encontrar nuestros límites inferiores y nuestros límites superiores para que después nosotros podamos ya escribir la integral como se debe. Bien, entonces dice, escribamos de nuevo el recinto de integración, dice, ¿no? Como ya les expliqué antes, son valores que deben existir y que deben estar en los reales, ¿no? Y en la gráfica le decía de que cuando nosotros nos vamos en Y, entrábamos por esta recta y salíamos por esta parábola. Y cuando mirábamos los límites de X nos decía que iba desde 1/2 o 0,5 y hasta 1. Por lo tanto, cuando yo quiero escribir esa integral, habíamos dicho de que en este caso, como los valores conocidos son de X, ¿ya? Yo debo integrar por el lado de afuera en función de X, fíjense. Ya porque Y es la que está
no está definida todavía, pero sí la vamos a conocer una vez integrándola, ya, y su límite inferior ya hemos dicho de que viene desde 1 menos x, aquí está 1 menos x, y su límite superior está 1 menos x cuadrado. Y la función que nos daba era xy más y, ¿no? La función que nos daba al comienzo, ¿no? Ahora fíjense ustedes algo aquí. De aspectos que para otros pilotos habrían sido obvios. Por favor, Por ejemplo, el hecho de que el avión estaba girando. Ahora fíjense ustedes, jóvenes, de que siempre los límites ya inferior y superior van a estar en función de la variable que yo voy a integrar por fuera, y en función de x, en función de x. Ya, entonces, y como x ya conocemos, entonces, cuando yo integre, ya estos valores de x, tanto el límite superior como superior, voy a conocer, voy a poder reemplazar. Bueno, entonces una vez que tengo ese, lo escribo como debe ser, ya, o si no, mantengamos diciéndonos de que cuando yo entro por una función y salgo por otra función, reemplazo así. Ya, entonces ya hemos calculado nosotros nuestro límite, 1 menos x y el 1x cuadrado. Este era nuestro límite inferior y este es nuestro límite superior. Por lo tanto, esa es la que va a ir a integrarse por dentro y por fuera. Venía de 0,5 hasta 1. Se va a integrar con respecto de x, ¿no? Entonces ponemos el d de x. Una vez se hace eso, empiezo a integrar. Pero me dio hambre ya. Y entonces, fíjense que cuando yo integro, ya les habíamos dicho, ¿no? Es que no vamos a integrar paralelamente, vamos a integrar siempre por la integral que está por dentro. Y por eso es que está aquí, fíjense, está entre paréntesis y el d de x fuera. Solo voy a integrar lo que está adentro y esto ya es cálculo 1. Ya saben cómo integrar. Y entonces desarrollo la integración. Fíjense que voy ya cuando integro la función de límite inferior y el límite superior y el d de x que tenemos acá. Una función polinómica, no hay mayores ¿de dónde sale este 1 medio, jóvenes? Es la inversa de la derivación, o sea, se pone un medio para que al multiplicar por el cuadrado que tiene la y, dé igual a la y que tenemos anteriormente, o sea, para que no cambie nada. Bien. Bueno, en pocas palabras,
esta es una constante y lo podemos sacar afuera para que no nos estorben, ¿no? Entonces, por eso que lo sacamos afuera. Bien, es bueno saber de que todavía se acuerda. Después, una vez realizan se sigue con el desarrollo del ejercicio. Encontramos esos valores. Hasta aquí donde está. A ver. Eso es. Después. Este es el resultado de la primera integral. Ya cuando tenemos eso, aplicamos la misma forma de integración. ¿Ya? Llegamos acá, aplicamos la integral y reemplazamos los valores. Y una vez reemplazamos el límite superior menos el límite inferior, nosotros vamos a tener este resultado de tarea va, esta segunda partecita de acá. Entonces ven ustedes que al comienzo decía de que se tiene que saber derivar y se tiene que saber integrar. Derivar para saber por qué la integral es una antiderivada, ¿no? Entonces ver de qué es su forma opuesta, contraria a la derivada. Y entonces, hasta aquí va a ser el avance. Ya con el auxiliar van a ver 1 o 2 ejercicios más, donde ya es aplicación de todo esto, de otras superficies irregulares, ¿no? Pero ya la base está cuando se conoce los límites, cuando no se conoce, cuando se conoce uno de ellos, cuando debemos hacer el orden de integración para que el cálculo de ejercicio nos resulte más fácil y no complicado. Bien, bueno, entonces ya vamos a ver si es que Miguel puede el miércoles o viernes pasarle una... No, hasta aquí vamos a llegar para no complicarle más el panorama a ustedes. Integrales triple van a hacer un ejercicio con Miguel. Es lo mismo. Primero se integra con respecto de X, luego con respecto de Y, con respecto de Z. Y también viendo los límites conocidos que se tienen, ¿no? Entonces, la metodología es la misma. Disculpe, ingeniero, el viernes el examen en hora de clases, ¿no? No, el viernes el examen. Sí, pero el horario es de clase nomás, ¿no? Sí, hora de clase, obviamente. Porque si pongo otro horario, todo el mundo va a decir tengo clase, ¿no? Entonces... Bueno, entonces sería mañana, el miércoles, si puede Miguel, que le pase una ayudantía, ¿no? Antes de su examen. Si no, se dedican a estudiar nomás. Ya conmigo nos vemos el día miércoles, el viernes, ¿ya? Aquí sería todo el avance. Aquí vamos a llegar. Y sería hasta el día viernes, Juan, ¿ya?
Está bien, ingeniero. Gracias. Joder, que no quiere.